Bueno, vamos directos al grano. Hoy nos metemos de lleno en el antiguo texto de Oseas, en concreto en el capítulo 4, para desgranar un drama verdaderamente fascinante. No estamos ante una simple lectura poética, que va, esto es un procedimiento legal metafórico, un juicio en toda regla, un pleito intensísimo donde una nación entera es llevada al banquillo de los acusados. Fijaos en cómo arranca esto menuda declaración de intenciones. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¡Bom! Va directo a la yugular. Esta impactante frase nos deja clarísimo lo que está en juego y señala, sin rodeos, la razón exacta por la que toda una sociedad se enfrenta a su inminente destrucción. No es mala suerte, no es un accidente, hay un motivo clarísimo. Para desenredar todo este asunto, vamos a seguir exactamente los pasos de un tribunal. Veremos el pleito divino, qué significa exactamente ese conocimiento, las pruebas físicas del colapso, sentaremos a los sacerdotes en el banquillo, analizaremos la ceguera de la idolatría y, finalmente, escucharemos el escalofriante veredicto de abandono. Punto número 1. El pleito divino. Imaginad la escena. Dios se presenta aquí asumiendo un doble papel, actuando como juez y como fiscal al mismo tiempo, y lanza una citación formal contra toda la nación de Israel. ¿De qué se les acusa? Pues del cargo principal, la desaparición absoluta de 3 pilares éticos. Hablamos de la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Sin estas 3 cosas, es que cualquier sociedad se viene abajo como un castillo de naipes. Son los cimientos de la convivencia humana. Pasamos al punto 2, el significado del conocimiento. Claro, antes de ponernos a mirar las pruebas del crimen, tenemos que entender qué falta exactamente. ¿A qué se refiere el texto con ese tercer pilar ausente? Pues redefine por completo la palabra conocimiento. Ojo a esto, porque no se refiere a ser muy listo o a tener mucha información acumulada en la cabeza. No. Se refiere a una relación íntima, constante y práctica con Dios, una relación que te empuja a comportarte éticamente. Es el pegamento moral de toda la nación, y sin ese vínculo, la ética sencillamente se esfuma. Tercer punto, la evidencia del colapso. Y ahora la Fiscalía saca la artillería pesada y presenta las pruebas. Porque cuando desaparece esa base moral de la que hablábamos, la cosa no se queda en debates filosóficos, explota directamente en la calle. El texto dispara una lista de delitos que pone los pelos de punta: perjurio, mentira, asesinato, robo, adulterio. Son literalmente las pruebas documentales que demuestran una decadencia moral brutal en la sociedad. Es fascinante cómo todo esto sigue una reacción en cadena, un efecto dominó perfecto. Fijaos. Primero, la pérdida interna de esos valores espirituales. Segundo, eso se desborda y provoca esta explosión de crímenes violentos en la sociedad que acabamos de ver. Y tercero, y esto es alucinante, todo culmina en un auténtico desastre ecológico. Sí, habéis oído bien. Un desastre ecológico. El texto hace una conexión tremendamente profunda y dice literalmente que la Tierra se enluta. Nos está mostrando que la degradación y la corrupción humana llegan a ser tan pero tan tóxicas que arrastran consigo a la propia naturaleza. Los animales, las aves, los peces mueren. Es como si el planeta entero no pudiera soportar el peso de semejante maldad. Cuarto punto. Los sacerdotes a juicio. Bueno, en todo juicio hay que encontrar a los principales sospechosos, ¿verdad? Y aquí los focos apuntan directamente a la cúpula, a los líderes espirituales, a los sacerdotes. Su trabajo era clarísimo. Tenían que guiar a la gente en la verdad y proteger la ley. Pero la acusación es demoledora. Resulta que no es que se despistaran o ignoraran el conocimiento, es que lo rechazaron a propósito. Olvidaron las mismas leyes que juraron defender. Y claro, cuando el que conduce va con los ojos vendados, los pasajeros acaban despeñándose. Pero esperad, que la cosa se vuelve muchísimo más oscura. El texto destapa aquí un conflicto de intereses del libro, un lucro cesante moral en toda regla. Resulta que, a medida que el pueblo pecaba más y se corrompía más, también traían más y más sacrificios expiatorios. ¿Y de qué comían los sacerdotes? Exacto, de esos mismos sacrificios. Así que, en vez de corregir a la gente, se frotaban las manos y se alimentaban literalmente de su maldad. Les resultaba totalmente rentable que hubiera corrupción. Y esto nos deja una de las frases más lapidarias y trágicas de todo el texto. Como es el pueblo, tal es el sacerdote. Espectacular. Resume a la perfección ese círculo vicioso. Tenemos a unos líderes corruptos y a una sociedad que se desmorona, y resulta que ambos están atrapados en exactamente la misma espiral de destrucción. Quinto punto, la ceguera de la idolatría. ¿Y qué le pasa a la mente de un pueblo con tanto libertinaje? Pues la Fiscalía Divina explica que entregarse a este nivel de corrupción produce un efecto psicológico tremendo. Dicen que quitan el corazón.
Básicamente significa que les arrebatan el sentido común, el entendimiento. Se vuelven tan ciegos espiritualmente que acaban haciendo algo que roza el absurdo total, pierden el norte y empiezan a pedirle consejo a un trozo de madera. Literalmente a buscar respuestas en ídolos inanimados. Que es tan bestia esta ceguera que cambia hasta la geografía del país. El texto advierte muy seriamente al reino vecino, a Judá, para que ni pise estos centros de culto. Fijaos en el nivel de ironía trágica. Un lugar importantísimo llamado Betel, que en su origen significaba casa de Dios, se había corrompido tantísimo por estos falsos cultos que terminaron llamándolo Bet Aben, es decir, la casa de iniquidad. Menudo cambio radical. Y llegamos al sexto y último punto, el veredicto de abandono. Después de escuchar todos los cargos, identificar a los sospechosos y analizar las pruebas irrefutables del colapso, el pleito llega a su conclusión. El juez dicta sentencia. Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Y, ¡wow! Aquí uno esperaría lluvia de fuego, ¿no? Un castigo monumental inmediato. Pues no. Lo que hay es infinitamente más aterrador. Una sentencia de abandono total. Es si quieres aferrarte a tu terquedad, adelante, quédate con ellos. Se les suelta la cuerda para que corran sin frenos hacia el precipicio. Aquí hay un concepto teológico verdaderamente profundo que debemos asimilar. Cuidado, porque el juicio más aterrador no es un castigo activo. Es el silencio. Es la ausencia absoluta de corrección divina. Cuando la corrección se detiene por completo, esa es la señal definitiva de que una sociedad ha sido entregada a las consecuencias de sus propios actos. Han cruzado el punto de no retorno. Así que para cerrar este análisis, este antiguo drama judicial de Oseas 4 nos deja resonando una pregunta brutal, y una que, francamente, parece de rabiosa actualidad. ¿Qué le ocurre realmente a una sociedad cuando sus líderes tiran por la borda los principios morales básicos solo para llenarse los bolsillos? Es una pregunta incómoda, pero la escalofriante caída que acabamos de explorar creo que nos ha dejado la respuesta más que clara.